Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, hermanos, este mandato que el Señor le hace al rey Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y dice el versículo 9, hermanos: y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado, dice, de los animales engordados y de los carneros y de todo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Gloria al Señor Jesús. El Señor, hermano, le hizo una encomienda al rey Saúl. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermanos, que el Señor lo mandó a hacer esta encomienda. Y dice el versículo 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Cumplió, hermanos, Saúl la palabra del Señor? Gloria al Señor Jesús. El Señor había dicho, hermanos, dice el 2: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Sigue diciendo el 14: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió a Amalek, dice: los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Cuántos ungidos hay aquí, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Levanten la mano, hermano, los que han sido ungidos, los que han sido lavados con la sangre del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Porque aquellos, hermanos, que han sido, hermano, lavados con la sangre del Cordero y han ido, hermano, a las aguas del bautismo, pues ha sido un pacto. Y bueno, ya ahí, hermanos, toman parte, hermano, de los ungidos de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y dice aquí, hermanos, en el 18: y el Señor me envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes.
¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto a botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Dice el 20, hermanos, y Saúl respondió a Samuel, fíjese, hermano, antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Gloria al Señor Jesús. Pues, hermano, esto que hizo el rey Saúl en nuestra actualidad también se sigue practicando, porque cuando hicimos el pacto con el Señor en las aguas del bautismo, ahí, hermano, nosotros ya llevábamos una encomienda cuando el Señor nos dice, ¿verdad?, al pueblo de Dios que predica su evangelio en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí, hermanos, ya el Señor nos está diciendo, aquel que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, es porque ya recibió, hermanos, el evangelio, porque ya conoce, hermano, el evangelio de nuestro Dios, ya se arrepintió, hermano, ya se compulgió como aquellos varones cuando Pedro les predicó en Hechos 2:38, ¿sí? Que aquellos varones se compulgieron de corazón y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Gloria al Señor Jesús. Y aquellos ungidos, hermano, que fueron lavados con la sangre del Señor y que fueron bautizados, pues, hermano, ya conocieron el evangelio, porque no se bautiza a un nuevo, ¿verdad? Bueno, por lo menos el pastor que tenemos ahorita pues no lo hace, no sé si hay otros, pero lleva un proceso grande, hermanos, para poder ser bautizado. ¿Por qué? Porque hay que entender el evangelio, hay que arrepentirse, hermano, hay que compulgirse de corazón de esos malos actos pasados. Gloria al Señor Jesús. Y que entiendo, hermano, que tendría que ver una cosa con la otra, con el rey Saúl. Porque a estas alturas, hermano, hay varones bautizados que comienzan a hacer su propia voluntad, y hay algunos, hermano, que ya viejos en el evangelio y terminan torciendo la palabra de Dios y yendo, hermano, haciendo o siguiendo otras doctrinas. Están haciendo lo que hizo el rey Saúl. El Señor les dijo, ve y predica el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento que el Señor nos da. Pero van, hermano, y van, evangelizan, e encuentran a otro varón con otra doctrina y la agarran, hermanos, y terminan siendo adoctrinados en vez de adoctrinar a las almas. Hacen lo que Saúl, y después, hermano, vienen al Señor y dicen, Señor, hemos hecho lo que nos has mandado, he ido a predicar. ¿Pero qué está predicando, hermano? ¿Está predicando la sana doctrina? ¿Está llevando la palabra de salvación? O como dicen por ahí algunos hermanos, pues está llevando chatarra, está llevando hojarasca. Gloria al Señor Jesús. Meditemos, hermano, en eso. Si está cumpliendo la palabra que el Señor nos mandó, o está haciendo lo que el rey Saúl. Porque él aquí, hermano, está diciendo que él hizo lo correcto. Dice, y Saúl respondió a Samuel,
Antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Eso le dijo el Señor. Eso le dijo que perdonara. No, el Señor dijo: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese fue el mandato que el Señor le dio al rey Saúl. Pero él se excusaba, hermano, diciendo: antes bien he obedecido a la voz del Señor. Y dice el 22, dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria al Señor Jesús. Vemos, hermano, las consecuencias de no obedecer a la palabra de Dios, que el Señor, hermano, le envía a hacer una misión y no obedezca. Dice el 24, fíjese hasta dónde, después de que el profeta Samuel le dijo, hasta el 24 de eso, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. ¿Hasta cuándo aceptó que había pecado? Yo he pecado, dice, pues he quebrantado, dice, el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y dice: y vuelve conmigo para que adore al Señor. Todavía quería parcero, hermano. Todavía quería que le solaparan su pecado. ¿Cuántos hermanos hay y predicadores, hermanos, que cometen el pecado y, como dicen, se hacen los dignos o los enojados para que ya no les redarguya? Si usted le dice algo a un varón de trayectoria, de años de predicación, va y le dice: hermano, pues usted está haciendo mal, está pecando contra el Señor. Y a lo que se abasan y dicen: tantos años que tengo predicando y tú me vas a venir a enseñar. Pues si yo tengo ya una trayectoria, ya me conocen en muchos estados y quizás en algunos casos hasta internacionalmente, ya anda fuera. ¿Qué le va a enseñar a alguien, hermano, nuevo? Pero no sabe, hermano, que aquellos pequeñitos que pueden ir empezando, hermano, el Señor les da la revelación para que puedan, hermano, discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria al Señor Jesús. Eso se llama, hermanos, soberbia. Cuando se les sube, hermano, el ego de predicador. Cuando dice: hermano, yo ya he predicado mucho, a muchas almas, he evangelizado, como dice su palabra en Tito, si es en Tito, donde dice a los hijos que ya tengo, que ya trajo a muchas almas a la congregación y ya han sido bautizados. Pero eso, hermano, no le garantiza de que pueda caer de la gracia de Dios. Así como cayó, hermano, el rey Saúl. Y todavía el rey dice: y vuelve conmigo para que adore al Señor, para que lo honrara, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo.
Y eso, hermano, para nosotros en la actualidad debemos, hermano, tener ese temor de Dios. Que el Señor, hermano, el Señor se complace, hermano, con que le obedezcan. Mejor que todas las cosas, gloria al Señor Jesús. Dice Samuel, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Y fíjese, ¿a qué compara, hermano, el no prestar atención o el no obedecer al Señor? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor. Alguien, hermano, que reconoce sus faltas cuando la palabra, hermano, llega a su vida, es aquel que tiene ese corazón contrito, humillado. Es aquel, hermano, que tiene un espíritu de mansedumbre, de templanza, que, hermano, está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Pero cuando ya comienza, hermano, a poner una barrera entre el consejo, hermano, y la sabiduría que aquel hermano llega a tener, hermano, ya, hermano, empezó mal. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios ya no llega a su corazón. Ya no permite, hermano, que le digan, hermano, pues estás mal, o andas haciendo las cosas mal. No, ya no permite eso, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí vamos a ir, hermano, a Hechos 4:18. Libro de los Hechos 4:18. Amén. Dice, y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Gloria al Señor Jesús. Vemos, hermano, cómo aquí, hermano, a los hermanos los intimaban, hermano, a que no hablasen del Señor. Pero ¿qué era lo que ellos tenían, hermano? Ellos estaban haciendo lo que el Señor les había mandado, lo que les acababa de decir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice que ellos, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aquí mismo, hermanos, nada más en el capítulo 5, versículo 25. 5:25. Dice, pero viniendo uno les dijo esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo,
no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gloria a Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Gloria al Señor Jesús. A los que obedecen. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí brincamos, hermano, al versículo 40. Dice, al 40. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarles, intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Predicando al Señor Jesús, obedeciendo la palabra del Señor. Pero no estaban, hermano, llevando otra doctrina, sino la doctrina que el Señor Jesucristo les había enseñado. Gloria al Señor Jesús. Estaban obedeciendo, hermanos, la palabra de Dios. No como el rey Saúl, hermano, que hizo, hermano, lo que el pueblo le mandó. Y aún él, hermano, se excusaba diciendo: he hecho lo que el Señor me mandó hacer. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? ¿Estamos llevando la sana doctrina? ¿Estamos llevando, hermano, la palabra que nos dejó el Señor? ¿O estamos, hermano, cambiando su palabra y llevando, hermano, otra doctrina? Gloria al Señor Jesús. Hay que meditar, hermano, en esto. Que no vayamos, hermano, a llevar otro evangelio al que hemos aprendido. ¿Por qué, hermano? Porque en algunos puntos, en otros lugares, llevan otro evangelio y dicen: no, pues es que si llevamos esta palabra, como dijeron ahí se dijo ahí con pedra dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Suavizan la palabra del Señor y comienzan, hermano, a dejar entrar otra doctrina. Comienzan, hermano, a hacer lo que el rey Saúl. Empiezan a temer al pueblo y comienza, hermano, a entrar otra doctrina. Pues hay que tener cuidado, hermano, porque el Señor, así como desechó al rey Saúl, aunque ya ha sido bautizado, también el Señor le puede desechar. Gloria al Señor Jesús. Pensando, hermano, hacer su voluntad y pensando, hermano, que está haciendo lo correcto, y puede, hermano, llevar otra doctrina que el Señor no le mandó. Gloria al Señor Jesús. Y tener cuidado, hermano, porque muchos de ustedes, me imagino yo, que conocieron a grandes predicadores que se extraviaron de la verdad, siguiendo sus propias concupiscencias y doctrina de demonios. ¿Por qué, hermano? Porque fueron engañados, hermano.
fueron engañados y llevaron otra doctrina. Ya no obedecieron a la palabra del Señor, y el Señor, hermano, se complace en la obediencia. No es lo que usted quiera hacer, hermano. No es lo que diga, a mí pues yo voy a adoctrinar de esta manera. Así vienen muchos. Es que yo así puedo llenar la congregación. Pues no, hermano. Su palabra dice que se miró una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y lenguas. Entonces, hermanos, sabemos que esa multitud se va a juntar. Predique usted la sana doctrina o no la predique, otro la va a predicar por usted. Gloria al Señor Jesús. Pero la palabra de Dios va a correr y va a ser glorificada. ¿Cuántos alabamos al Señor Jesús? Gloria al Señor Jesucristo. Hebreos 5:7, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Gloria a Dios. Dice, hermanos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria al Señor Jesús. Para los que le obedecen, no para aquellos, hermanos, que dice ahí, hermanos, el Mateo, creo que es Mateo, donde dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero ¿obedecieron la palabra del Señor? No, porque el Señor los desechó precisamente por eso, hermanos, porque no obedecieron al Señor. No hubo una obediencia. Sí profetizaban, sí predicaban, echaban fuera demonios. Pues ahí dice, ellos dicen lo que hacían en la tierra. Pero el Señor ahora sí los desechó, porque Él conoce, hermanos, el corazón de cada quien. Gloria al Señor Jesús. Y dice, hermanos, el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria al Señor Jesucristo. Si queremos, hermano, alcanzar esa salvación, tenemos, hermano, que obedecer a la palabra del Señor. Que si la palabra del hermano que nos predica es dura, gloria a Dios, porque la necesitamos, hermano. La palabra de Dios, hermano, no viene por casualidad. Si hay, hermano, exhortación, si hay amonestación, es porque el pueblo lo necesita. Dice su palabra, hermano, que la disciplina al presente parece causa de dolor, pero es para vida eterna. Pero aquellos, hermanos, que agarran la disciplina, que la reciben, hermano, con amor, con mansedumbre, que dicen, sí, Señor, yo ya estoy cayendo en esa herejía, ya estoy participando en la festividad de diciembre, ya trabaja, hermano, en algún lugar donde hacen la posada, y usted ya está yendo ahí, hermano. Y si usted, hermano, reconoce que ya se está extraviando, para eso es la palabra, para hacernos volver al Señor.
Gloria al Señor Jesús. Para eso es la palabra, hermanos, para corregirnos. Dice que toda palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente y todo, hermanos. Gloria al Señor Jesús. El Señor que busca, hermanos, de nosotros perfección. Y podrá decir, porque sí los han dicho, ¿verdad? ¿Y quién es perfecto? Usted es perfecto, ¿verdad que no? ¿Por qué, hermano, reacciona de esa manera? ¿Se podrá dar cuenta, hermano, cuando eso sucede? El que reacciona de esa manera es porque está haciendo pecado, hermano. ¿Se ha fijado, hermano, que los que se extravían o salen, hermano, con otra doctrina, es porque está pecando? Y para lavar sus pecados, se sale, hermano, haciendo otra doctrina o entrando a otra doctrina para curar sus pecados, pensando, hermano, que ahí va a alcanzar la salvación. Ahora a Saúl, hermano, le sucedieron muchas cosas. Después de ahí, hermano, agravó todavía más su pecado, porque de ahí el Señor lo desechó y luego fue y buscó, hermanos, a una adivina, a una pitonisa, para que le hiciera venir, hermano, al profeta Samuel, para que le hablara palabra del Señor. ¿Qué le dice, hermano? ¿Qué quieres que haga si el Señor ya te ha desechado? Pues yo, ¿qué voy a hacer? Y si el Señor, hermano, lo desecha, ¿qué más puede hacer, hermano? ¿Qué se puede hacer por usted? Sí, podremos orar. Se puede orar las congregaciones por el hermano que se extravió, pero como dijo Pablo a Simón el mago, cuando quiso comprar en la imposición de mano, ¿verdad? Que venía el Espíritu Santo, dijo: te pago, pues tu dinero perezca. Ya cuando sucedió como al rey Saúl, hermano, que el Señor lo había desechado, entonces ya se arrepintió y dijo: pues ruega a Dios para que eso que dijiste no me acontezca. Pero ¿qué le dijo? Pues ruega tú al Señor y quizás te perdone. Eso es lo que podemos hacer por aquellos varones, hermano, que se extravían de la verdad y van tras otras doctrinas. Pedirle al Señor para ver si quizá le perdone. Pero antes de que eso suceda, hermano, es mejor pararse, tomar su tiempo y meditar. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? Examinaos vosotros mismos, dice su palabra, porque si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Siendo castigados, hermano, bueno, pues el Señor dice que al que ama castiga. Pero ¿para qué llegar a eso, hermano? ¿Para qué esperar el castigo cuando podemos, hermano, corregir con tiempo? Gloria al Señor Jesús. Ahí, hermanos, en Romanos 2:5. Gloria al Señor Jesús. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice, hermanos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscar gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
Gloria al Señor Jesús. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, de los que hablábamos, hermano, de aquellos, hermano, que contienden ya con su propia concupiscencia, aquellos, hermanos, que comienzan a defender otro evangelio, otra doctrina, ya son contenciosos, ya no están, hermano, llevando esa doctrina que el Señor nos dejó. Sí podrán ir caminando por el mundo, predicando, pero su doctrina no la de Dios. Pero dice su palabra en el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos, aquí mismo, nada más que en capítulo 6, versículo 15. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dice, hermanos, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gloria al Señor Jesús. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, no de labios, como dice el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Como dice su palabra, sepulcros blanqueados, que por fuera están hermosos, pero por fuera, por dentro está, hermano, la suciedad, la inmundicia. Gloria al Señor Jesús. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo es, hermano, que fue adoctrinado y al final se extravió? Pues no dijo, hermano, que ya se había arrepentido, como ahí aquellos varones que les predicó Pedro, ya se había compungido de corazón, ya se bautizó, como dijo Pedro. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sucedió todo eso, pero ahora resulta, hermano, que ya encontró otra doctrina, o ya está caminando, hermano, diferente. Pues entonces, ¿qué fue lo que aprendió cuando fue bautizado? ¿No hizo ya un pacto con el Señor? Porque cuando nos bautizamos hacemos un pacto con el Señor, ¿verdad? Los que hemos sido bautizados, se hizo ese pacto, hermanos. ¿Cómo es que ahora ya cambió la doctrina, hermanos? Que ya ahora es diferente, ya ahora anda, hermano, detrás de otras doctrinas. No, hermano. Dice que si obedeciendo de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste, dice, entregados. Gloria al Señor Jesús, a esa sana doctrina, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Esa doctrina, hermano, a la cual
se nos enseñó, esa es, hermano, en la que debemos de perseverar hasta el fin. Porque así dice su palabra, hermanos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor Jesús. Vamos, hermanos, allá a Efesios 4:14. Dice 4:14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué doctrina, hermano? Esta es la doctrina, hermano, que nos enseñaron al principio. ¿Quién? Dice su palabra. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? ¿O quién os engañó? Para que cambiases. O sea, ya no llevar a la doctrina. ¿Quién te engañó? Y aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto está hablando, hermano, a los actuales hermanos que están en la sana doctrina y que no han cambiado. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Esta es, hermano, la doctrina. Esta es la obediencia que nosotros debemos tener. El Señor se complace con la obediencia, hermanos. Y si esto, hermano, nos enseñaron la doctrina de Cristo, pues en ella debemos de perseverar. No, hermano, no seguir otras doctrinas. Que si el que apenas va comenzando, hermano, y va a otro lugar y le enseñan otra doctrina liberal, pues le gustó y allá va. Es que aquí los hermanos son muy aburridos. Es que aquí no, los hermanos no brincan, no danzan, no les entra ese espíritu, hermano, de maratón. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Que hay doctrinas donde pasan, hermano, corriendo por todos los alrededores. ¿Y les gustó? Hermano, me gustó y por eso me fui para allá. Porque allá sí hay libertad de espíritu. Aquí lo tienen amarrado. Y luego menos con ese trapo en la cabeza. Y luego esa falda larga. No, pues no. Es que allá sí podemos, hermano. Es que allá llegamos con nuestro velo así, un trapito aquí, como decía nuestro hermano Víctor Mallorca. No voy a decir la palabra, pero sí pequeño trapito ahí. Y ya, hermano, salen de ahí y lo quitan. O la falda. ¿Qué es lo que hacen? Una doctrina, hermano, que anda por las calles, va predicando. Los ve muy bien vestidas, con su falda y todo, pero ya que se les termina el turno, hermano, las vuelve a ver y ya nosotros, pues ya no encontró la diferencia entre el mundo y ellos, porque es el mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay una obediencia y no hay una doctrina, hermano. No es la doctrina del Señor Jesucristo. Es una doctrina, hermano, de hombres con astucia, que engañan, hermano, para llevar otra doctrina, la que el Señor Jesucristo no enseñó. Y eso, hermano, nos dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ya no, hermanos. Que obedezcamos a la palabra de Dios, que sigamos su palabra. Filipenses 2:5
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Nos dejó un ejemplo, hermanos? Claro que sí, hermanos. Nos dejó ese ejemplo, hermano. Que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuántos hermanos de los que les comento que ya han conocido, y algunos son de por allá de la frontera, hermano, que como dicen, se subieron a una teja y se marearon, porque ya por gracia de Dios, porque eran varones que predicaban la sana doctrina, hermano, les daban participación en todo lugar, pero ya se sentían el Papa, hermanos, internacionales. ¿Y dónde terminaron? Y son varios, hermanos, de los que yo no los conocí, hermano, físicamente. Escuché algunas predicaciones, que por cierto, muy hermosas predicaciones que tenían cuando obedecían a la palabra de Dios. Muy bonitas predicaciones, que mi pregunta es, ¿cómo fueron engañados, hermano? Después de haber tenido el Espíritu Santo, después, hermano, que el Señor les dio sabiduría, les dio destreza para predicar, y terminaron en esa condición, hermanos. Dice su palabra que el que piensa estar firme, procure de no caer. Gloria al Señor Jesús. No, hermanos, debemos de no ensoberbecernos y obedecer al Señor más bien. Gloria al Señor Jesús. Vamos, hermanos, a ir a Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él en sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Gloria al Señor Jesús. En este punto también, hermano, y aquí, hermano, es un mandamiento, es la palabra de Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gloria al Señor Jesús. Vamos, hermanos, a terminar aquí mismo en Hebreos nada más 12:25. Gloria al Señor Jesús. 12:25 dice, hermanos, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Gloria al Señor Jesús.
No, hermano, no debemos, porque no soy yo, hermano, el que le está predicando. La palabra es de Dios. Yo nada más, hermano, estoy leyendo lo que el Señor está hablando a su pueblo. Que se aperciba, hermano, con tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, pues la palabra es para obedecer.